Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bienvenidos otra vez a un capítulo más del curso de aplicaciones web. En los videos anteriores ya definimos lo que era el proyecto en blanco, el modelo. Asimismo hicimos también un menú con opciones principales y submenú. Además, hablamos sobre las opciones que tendría este menú, como son las opciones catálogo. A partir de aquí vamos a trabajar ahora con realizar una generación de catálogos que sirvan para hacer llamadas desde el menú con las opciones que nosotros ya preestablecimos. Antes de entrar en materia, he decidido mejor separar los videos en pequeñas partes, los cuales les va a permitir a ustedes asimilar un poco más y a trabajar por secciones de manera ordenada para que no se nos pierda ningún detalle. Entonces, como recordarán, la vez pasada en la clase Models, en uno de los videos, perdón, en la carpeta Models, en uno de los videos que hicimos, definimos el modelo CodeFirst. Abramos la carpeta Models y en esta carpeta Models creamos una clase para cada una de las entidades de nuestra base de datos que a su vez se conformarían en tablas. Y creamos también una clase llamada cartera. La vamos a abrir en este momento. Esta clase cartera hereda de dbContext. En esta clase definimos cuáles son los conjuntos de datos que definen nuestra base de datos y utilizamos los public dbc y especificamos cada conjunto de tablas de datos que iban a contener la base de datos. Entonces, algo que quiero sí recalcar aquí, no vamos a hacer ningún tipo de cambio, todo esto está bien, todo esto está finalizado. Lo que sí es importante es que cada vez que queremos generar un catálogo, este comprobará si la base de datos existe. En caso de que no esté, nos creará él automáticamente la base de datos. En el caso de que la base de datos sí exista, entonces nos hará una conexión hacia la misma. Por lo tanto, él tiene que utilizar una cadena de conexión, que es lo que tenemos que establecer primeramente. La cadena de conexión tiene que tener el mismo nombre que tenga nuestro contenedor de base de datos, o sea, la clase que hereda del context. Vamos a verlo acá. Vamos a desaparecer esta para que lo podamos ver mejor. Entonces, teníamos, ¿se acuerdan? La parte del public class, y en el public class teníamos definido una clase cartera que heredaba de dbContext. Entonces, esta, o mejor dicho, este nombre de la clase tiene que ser el nombre que va a contener la cadena de conexión. Siempre tenemos que asegurarnos que este nombre de la clase sea exactamente el mismo nombre de nuestra cadena de conexión por efectos de convenciones. Entonces nosotros tenemos que tener una cadena que se llame cartera, en el caso del ejemplo que tenemos aquí. ¿Cómo se construye dicha cadena de conexión? Bueno, nos vamos a ir otra vez aquí al Solution Explorer, y en el Solution Explorer nos vamos a ir hasta la parte final y van a encontrar un archivo que se llama webconfig. Entonces le damos doble clic, web.config, y aquí se guardan todas las configuraciones que tienen que ver con el sitio de nuestra aplicación. En este caso, la parte que nos interesa son las cadenas de conexión. Entonces damos control F y pido que busque la palabra connection. Como pueden ver, hay una sección connection en la cual se definen las cadenas de conexión. Puede contener más de una, no solamente la cadena de conexión que vamos a hacer. Por defecto, él trae una cadena de conexión llamada Default Connection. Entonces, en el Default Connection, hace un enlace hacia una base de datos llamada
ASP.NET, que nos haremos cargo de ese tipo más adelante cuando veamos seguridad. Pero por ahora nos interesa crear una copia, o sea, vamos a hacerle acá, se van al inicio, hasta ahí, le damos control C, y debajo de ella vamos a dar un enter y colocamos la otra cadena de conexión. Si ustedes se fijan, actualmente tenemos dos cadenas de conexión, o sea, other than name, default connection, que se llaman exactamente iguales. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Cambiar el nombre de esa cadena de conexión, y en vez de que se diga que se llame default connection, le vamos a llamar a cómo se llama nuestra clase. ¿Cómo se llama nuestra clase? Cartera. Entonces borramos default connection y le vamos a poner por nombre cartera. Siempre asegúrense de escribirlo igual que la clase context. Si no la escriben igual, van a tener problemas más adelante. Asegurémonos de que esté igual. Bien, existen otros elementos a la par de la cadena de conexión. Se llama connection string, una cláusula donde aparece la palabra data source o la cláusula data source. Data source nos indica cuál es el nombre del servidor al que nos queremos conectar. En este caso, como el servidor al que nos queremos conectar está propio en nuestra máquina y vamos a utilizar la versión liviana de Visual Studio, entonces él pone localDB como nombre de nuestro servidor, base de datos local, traducido. No lo vamos a alterar y al mismo tiempo define pleca. Cuando se escribe pleca inversa y luego un nombre, significa que hay una instancia del servidor. Yo puedo tener varias instancias de un mismo servidor en la misma máquina, no hay ningún problema, pero las instancias tienen que llamarse diferente. En este caso se llama MSSQL localDB. Lo vamos a dejar exactamente igual, no vamos a alterar nada. Pero esto solo se altera cuando tenemos problemas de configuración de nuestra computadora, que la instancia está dañada. Entonces se tiene que utilizar un archivo llamado SQL localDB.exe, el cual te permite generar otra instancia y vos lo podrías cambiar ahí. Pero son raras excepciones que ocurre eso. Por lo general no importa. Ahora, la otra cláusula que van a encontrar se llama attach file name. Quiere decir cuál es el nombre del archivo que querés enlazar. Hablamos del nombre del archivo físico. Normalmente él viene con su nombre que ya dice ASP.NET y trae una serie de números yo diría aleatorio, pero no estoy tan seguro de eso. Pero podrán observar que antes de escribir el nombre aparece algo que dice Data Directory. Entonces el Data Directory lo que hace es colocar nuestro archivo físico dentro de la carpeta appdata de nuestro Solution Explorer. Ahí. Entonces siempre que ustedes quieran saber en dónde me habrá construido la base de datos o me habrá generado la base de datos del Visual Studio, siempre búsquenlo en la carpeta appdata. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la cláusula que él indica que ahí tiene que hacerlo. Posteriormente él colocará el nombre del archivo, que en este caso se llama ASP.NET, y una serie de números. Entonces vamos a borrar la palabra ASP.NET junto con todos los números hasta llegar a la palabra .mdf, pero sin borrar el punto. Una vez que llegamos ahí, podemos colocar nuestro nombre físico. Recordemos que entre las extensiones de SQL Server para una base de datos utiliza el MDF y el LDF, donde MDF es el archivo de datos y el LDF es el archivo de transacciones. Entonces yo le voy a poner por nombre cartera. Eso como el nombre físico de mi base de datos. El nombre físico puede ser distinto al nombre de mi base de datos, o sea que si yo quisiera ponerle cartera pago, no habría problema.
el nombre del archivo físico se llamaría así. Posteriormente van a tener otra cláusula que se llama initial catalog. Initial catalog indica o sirve para especificar el nombre de mi base de datos. Ya hablamos de la parte de adentro, cuando ya por ejemplo en el SQL Management Studio nosotros abrimos y vemos en el árbol de databases todos los nombres de la base de datos que existen. Ese es el nombre que aparecería aquí en Initial Catalog. Entonces hacemos lo mismo, borraremos la palabra ASP.NET que ya él ya trae por defecto junto con todo lo demás hasta llegar al punto y coma que indica el fin del nombre. Seguimos borrando, llegamos hasta el punto y coma. Entonces no borramos el punto y coma y voy a especificar el mismo nombre, cartera. Bien, yo puedo especificar un nombre diferente, es decir, yo pude haberle llamado al archivo físico Panchito y al nombre de la base de datos le puedo haber llamado, qué sé yo, Pepe de los Palotes, pero lo que estamos es tratando de dejar nombres que sean fácilmente identificables, entonces por eso le pongo el mismo nombre, pero no es que sea obligatorio, es una cuestión de orden simplemente. Entonces el cartera punto y coma. Bien, esos son todos los cambios que necesitaríamos hacer en nuestra cadena de conexión. Pero pueden observar que también existen otras cláusulas como Integrated Security. Lo estoy diciendo como dice, pero obviamente que es Integrated Security. Y aquí dice verdadero, true. Cuando es verdadero significa que la autenticación que va a utilizar es autenticación Windows. Y cuando dice es falso, significa que tenemos que especificar un usuario y un password, porque la autenticación en ese caso sería SQL Server. Bien, pero esto no quiere decir que tenga nada que ver con login y password que nosotros tenemos en nuestro sitio, en nuestra aplicación. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Esto es simplemente cómo se conecta la aplicación con mi servidor donde se encuentra mi base de datos. Como ya les dije anteriormente, estamos usando la versión compacta, la versión portátil de SQL Server y por lo tanto ahí va junto con nosotros y a donde transportemos nuestro proyecto ahí va a ir la base de datos también sin ningún problema. Una vez que hicimos estos cambios, entonces presionamos control S para guardar los datos, control F4 para cerrar, le damos control F4 otra vez para que dejemos cerrada esta clase y ahora nos vamos al Solution Explorer. En el Solution Explorer lo que tenemos que hacer ahora es buscar la carpeta controller. Entonces vamos a ir a buscar la carpeta controller y le vamos a dar clic derecho sobre la misma. Voy a cerrar si antes, solo para que no me esté estorbando aquí la carpeta models. Vamos a mandar a cerrar ahora sí y nos da más espacio para poder ver lo demás. Una vez estando en la carpeta controller, ¿verdad? Van a presionar clic derecho sobre controller y entonces van a presionar agregar y en agregar entonces van a elegir controllers. Una vez que ya aparece la ventana con todos los elementos, podremos observar que en la primera nos especifica que puede instalar o generarnos un controlador vacío. Significa sin ningún tipo de operaciones, completamente vacío, no nos interesa por el momento. En la segunda nos dice que puede hacer un controlador con operaciones de escritura-lectura. Ya por el momento no nos interesa tampoco. En la tercera nos dice que nos puede crear un controlador MB5, el cual puede hacerlo con una vista y aparte de eso utilizando el Entity Framework. Ese es el que nos interesa por este momento. Demos doble clic y entonces nos va a aparecer una ventana en la cual tendremos que llenar algunos de estos parámetros para que él nos genere nuestro catálogo. El primer catálogo que vamos a hacer es el de unidad. Entonces lo que hay que hacer es escribimos unidad, que sería el nombre de nuestra clase. Allí está unidad,
y él doy tabulador y él automáticamente me completa la palabra. Ya tengo unidad. Si ustedes ven aquí un poquito turbio, me dice que el context que voy a utilizar es cartera. Entonces si yo le doy solo tabulador, él me completa la palabra cartera. Recuerden que el context es la clase que hereda de dbContext, que en este caso nosotros le llamamos cartera, que es el contenedor de nuestra base de datos. Entonces aquí cartera va a ser nuestro dbContext y unidad va a ser el catálogo que nosotros vamos a hacer. Entonces él se va a basar en los datos que están aquí en la clase unidad para generar nuestro catálogo. Luego tenemos una caja de chequeo. No voy a tocar nada, no voy a tocar el más mínimo, déjenlo tal y como está, pero les voy a explicar algunas de ellas. Por ejemplo, usar operaciones asíncronas. Esto se chequea cuando tenemos una programación como por ejemplo en los celulares, que en los celulares nosotros queremos que la operación continúe y que una vez que vengan los datos del servidor se trabajen sin ningún problema. Pero en nuestro caso no lo vamos a utilizar, ya que nuestras operaciones son síncronas. Luego nos dice que si deseamos generar una vista, en nuestro caso sí lo vamos a necesitar. Queremos que él solo lo haga y para que así sea mucho más rápida la elaboración, y luego solo personalizarlo. Posterior tenemos acá más abajo que si él va a hacernos la referencia ya a los archivos de JavaScript que él trae por defecto, lo dejamos chequeado porque nos interesa que él haga referencias a las librerías de JavaScript. Y más abajo nos pregunta que si nosotros queremos utilizar el layout como nuestra vista maestra, que es el que trae por defecto Visual Studio. Por lo tanto lo dejamos vacío, no llenamos nada aquí. Y luego como última opción nos dice que nosotros especifiquemos cuál es el nombre de nuestro controlador. Entonces aquí en la parte de abajo en Controller Name nosotros ya nos pone por defecto Unidades Controller. Entonces lo que voy a hacer simplemente es poner en español y le decimos unidades. Entonces se va a llamar Unidades Controller. Y con eso ya indicamos cuál es el nombre de nuestro controlador y presionamos el botón agregar. En otras conversiones de Visual Studio esas opciones pueden aparecer en un orden diferente, pero sí van a tener las mismas opciones, simplemente mueve de lugar las cosas un poco. Bien, ya él nos genera una clase controller con el nombre que le dimos, heredando obviamente de controllers, que es la clase base, y nos inserta ya una serie de métodos que contienen las operaciones de lectura y escritura. En el próximo video voy a explicar en qué consisten cada uno de estos métodos y la forma de utilizarlos. Pero lo más importante ahorita a referir es que a estas operaciones que se encuentran dentro de la clase controller se le llama operaciones CRUD. ¿Qué quiere decir esto? Que son operaciones para crear, leer, actualizar y eliminar. O sea, las siglas en inglés de create, update, read, delete. Entonces esas son las abreviaturas, por eso se le llama operaciones CRUD. Más adelante explicaremos en qué consisten cada una de estas. Por el momento lo que me interesa es que ustedes vayan al Solution Explorer y puedan ver ahí las alteraciones que sufrió nuestro árbol. Por ejemplo, en la carpeta Controller se nos agregó una clase llamada Unidad Controllers, que es la que tienen ahorita ahí en sus pantallas. Pero no solamente sufrió esa modificación nuestro árbol, sino, vamos a bajar un poco más, que en la carpeta View se nos creó ahora una nueva carpeta llamada Unidades. ¿Ya? Dentro de la carpeta View se crea ahora una nueva carpeta llamada Unidades. Cada vez que nosotros hagamos un Unidades Controller, va a haber en el View una carpeta Unidades. Si nosotros hubiéramos hecho establecimientos controller, entonces hubiera habido una carpeta establecimientos dentro del View.
Bien, dentro de dicha carpeta lo que se encuentran son las vistas que tienen extensión CS de C# y HTML, que quiere decir que es una combinación de C# con HTML, que a esto le llaman lenguaje Razor. Entonces, o Razor, como dicen algunos. Pero ahorita no vamos a entrar en muchos detalles. Aquí están, por cada operación que nosotros tenemos arriba en la carpeta controller, se genera una vista para cada uno. Y entonces tenemos una vista create, una vista delete, una vista details y edit. Y aparte de eso, el index, que es la vista principal. Esta es la vista que normalmente estamos llamando. Entonces, como pueden ver, cada uno de estos está amarrado al funcionamiento de la carpeta controller. En el próximo video voy a explicar bien cómo se enlazan esos archivos. Por el momento me interesa conectarlo al menú ahora para llamarlo. Entonces nos vamos a ir de nuevo a la carpeta Shared, y en la carpeta Shared vamos a elegir donde está el menú. ¿Se acuerdan que la vista del menú se llamaba Layout? Entonces buscamos Layout. Y como es largo el archivo, voy a buscar entonces unidades. ¿Se acuerdan? Entonces, aquí tenemos que unidades anteriormente lo habíamos hecho con un HTML Action Link y habíamos puesto unidades. Ahora, tengo que asegurarme, claro está, de que lo estamos haciendo en el menú catálogo. Por eso nos vamos a fijar en la parte de arriba y ahí está. Dice catálogo. Y dentro de catálogo está unidad. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar ahora los parámetros que dejamos. El rótulo unidades y la parte que dice about, ahora la vamos a sustituir por la palabra index, que sería nuestra vista principal. Y aquí donde está home, o sea que es el nombre del controlador, ponemos el nombre del controlador que hicimos nosotros. ¿Se acuerdan? Que se llama unidades. Fíjense bien que no necesito especificar la palabra controller. Con tan solo decirle unidades es más que suficiente. La palabra controller él la asume por defecto. Bien, vamos a probar si nuestra vista ya está bien, o nuestro primer catálogo. Damos control F5 para que se ejecute en nuestro navegador y lo haga sin depuración para que sea un poco más rápido. Una ejecución sin depuración. Esperamos un poco. A que aparezca en nuestro navegador. Está tardando. Es normal que lo haga la primera vez. Obviamente yo tenía mi equipo apagado y por lo tanto tarda un poco. Entonces aquí está. Como ya hicimos los cambios respectivos, yo me puedo ir ahora a catálogo y en catálogo elegir unidades. Ahora miren lo que va a ocurrir. Cuando yo seleccione unidades, él va a llamar al index de unidades. Pero ¿qué pasa cuando hacemos esto? Él va a revisar si la base de datos existe. Y si la base de datos existe, entonces él verifica si no ha habido cambios de estructuras. Y una vez que él verifica que todo está bien, ejecuta sin problema. Como es la primera vez que lo estoy ejecutando, entonces él lo que va a hacer es construirla. Entonces cuando dimos clic, él está haciendo ahorita la verificación de que esto existe y entonces va a ser mucho más fácil posteriormente hacerlo porque él va a comprobar que está y no necesita construirla. En este momento él está realizando la construcción de nuestra base de datos. Aquí está. Y entonces todo salió bien, no hubo ningún tipo de error y nos aparece ya nuestra primera vista. Obviamente que la vista que nos aparece es un poco, ¿cómo se podría decir? Insípida, ¿no? Después la vamos a mejorar en los próximos videos. Entonces se nos crea una vista llamada unidad que tiene la palabra index porque nosotros lo que llamamos fue la acción index y adentro tenemos lo que es operaciones que ya trae como create view, create new y después de eso nos aparece una tabla que obviamente como está en blanco no nos sale nada, pero nos aparecen los nombres de los campos que son.
Si yo quisiera agregar un registro nuevo, entonces yo presiono donde dice Create New y automáticamente él nos va a abrir otra vista que ya fue la que se generó. En este caso es la vista Create que teníamos en la parte de abajo de nuestro Solution Explorer. Me regreso acá y van a ver acá. Entonces esa vista que ustedes están viendo no es más que la vista Create CSHTML que está generada. Si presionara borrar iría a la delete, si presiono ver detalle iría a detalle, si edito iría a edit, así sucesivamente. Entonces observemos acá arriba en la barra de direcciones él nos va a especificar. Voy a hacer un clic para que se mire un poquito más resaltado, ahora sí. Entonces en la barra de direcciones nos pone un localhost porque no estamos conectándonos a un servidor y nos especifica el camino donde se encuentra esta vista. En este caso nos dice unidades pleca créate. Entonces si nosotros escribimos directamente esta dirección en la barra de inicio nos aparecería esta vista. Bien, ahora voy a resaltar un poco lo que ya habíamos hecho en el modelo. Fíjense bien que nos aparecen ya los nombres de los campos, código de unidad. Entonces yo aquí puedo presionar 1. Ustedes recuerdan que existía ya una validación donde decíamos que el código no puede ser menor que 3 caracteres, ¿se acuerdan? Entonces si yo diera un tabulador, él automáticamente me manda el mensaje de error que nosotros lo hicimos en el code first, ¿se acuerdan? Entonces ahí está, la longitud no debe ser y pone los valores que nosotros tenemos. Si yo viniera y escribiera por ejemplo 10, él me seguiría mandando el error. Fíjense bien que hasta que escribo completamente 100, los 3 campos y doy tabulador, entonces el error desaparece y nos deja escribir sin problema. Ahora, otra cosa, las descripciones eran obligatorias. ¿Se acuerdan que en el modelo nosotros pusimos require para cada uno de estos? Entonces, si yo doy tabulador, él automáticamente me presenta el mensaje de error. Bueno, en este caso no lo estoy viendo. A ver, voy a intentar grabarlo. Le voy a decir crear. Ahí está, perdón. Hasta después apareció. Entonces si yo intento crear este registro con el primer campo sin especificar, entonces él me manda el mensaje de error que fue el que nosotros definimos en el error message de nuestra clase. Entonces cuando dijimos require, dentro de require escribimos error message y pusimos un error nuestro. Si ustedes observan, aquí está el campo y se acuerdan que utilizábamos la llave 0 llave para indicar que ahí se especificara el nombre del campo de nuestra tabla. Ahí aparece descripción de unidad y ahí es obligatorio. Claro, si nosotros escribiéramos una descripción como por ejemplo departamento de computación y después presionamos el botón crear, él no lo guarda y lo que va a hacer es regresarme a mi vista principal que se llama index. Entonces doy crear, como todo salió bien me regresó al index y automáticamente me coloca ya en la tabla el registro que yo estoy trabajando. Bien, fíjense bien lo que escribimos aquí. Dijimos depto de computación y supónganse que yo me equivoqué. A la par tenemos las acciones, entonces yo puedo decir editar y me llamará a la vista edit y automáticamente ya me cargará los datos que voy a hacer. Posteriormente vamos a programar, por ejemplo, que no toque la codificación, otras validaciones que vamos a ir haciendo. Entonces voy a corregir aquí. Y en vez de que diga adepto, le voy a decir que diga departamento de computación. Y una vez que especifico eso, le doy guardar, save. Y si ustedes observan, me regresa a la vista de index y me aparece la corrección que yo ya hice. Entonces, en cuestiones de segundos, él ya nos hizo todas las operaciones CRUD, ya nos hizo el crear, ya nos hizo el actualizar, ya nos hizo el eliminar inclusive. Veamos, si yo presiono, por ejemplo, Details, lo que me hará es presentarme una vista con los detalles de dicho registro, si en caso hubieran más campos. Y de hecho ya me pone también la facilidad de irme a la opción Edit. Entonces, si yo quisiera ir a Edit, yo le daría aquí Edit
y él me llamaría a la vista de edición y yo podría perfectamente hacer todas las operaciones. Como en este caso no quiero hacer nada, entonces le digo back to list. Al darle back to list me regresa a la vista de índice normal. También nos coloca ya la operación de borrado. Cuando ustedes dan delete, inmediatamente me aparece esta vista donde me muestra los datos de él, pero me pregunta que si yo realmente deseo borrarlo. Es decir, si yo oprimo aquí delete, entonces él me eliminará el registro totalmente. No lo voy a hacer por el momento. Vamos a eliminarlo y después volvemos a crear otro, no hay problema. Doy delete y si ustedes observan me regresa al index, pero ya no veo nada porque ya está vacía la tabla, pero perfectamente podría crear uno nuevo. Entonces le vamos a decir crear nuevo y vamos aquí de nuevo, presionamos 100 en la parte de la descripción, le vamos a poner entonces ahora ¿cómo le llamamos? Vamos a llamarle coordinación de carreras, por ejemplo. Vamos a imaginarlo. Entonces presionamos luego el botón salvar o el botón crear en este caso y él nos crea el registro nuevo que ya tenemos acá. ¿Ya? Como pueden observar, todo se hace con suma facilidad. Bien, hasta aquí el video. En el próximo video, la segunda parte ya de catálogo, vamos a ver cómo personalizar estos nombres, estos rótulos que lo tienen que hacer para presentar sus proyectos finales. Vamos a realizar los cambios respectivos en cada uno, a españolizar porque ahorita todo está en inglés, nosotros lo tendríamos que hacer que se haga en español. Por ejemplo, en vez de crear nuevo, debería decir agregar. Bueno, en el próximo video voy a explicar cada uno. Aparte de eso, explicaré cómo se hacen las llamadas o las peticiones dentro de la carpeta controller a cada una de estas opciones. Por el momento, hasta aquí llegamos. Los espero en el siguiente video. Muchas gracias.